Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos comenzar esta rueda de prensa recordando un tema que es fundamental y que ha sido promesa del gobierno, que es el tema de la vivienda, sobre el cual también desarrollaremos nuestro mensaje de hoy. Porque al día de hoy, el número de viviendas que deberían haber sido construidas y entregadas en Venezuela es de 141.682 viviendas. Es decir, al día de hoy, 141.682 familias deberían tener su vivienda. Sin embargo, las cifras que manejamos nosotros en la Operación Lupa, que hacemos ese recorrido todas las semanas por todos los municipios del país, nos dan que el gobierno apenas ha hecho 38.000 viviendas durante este año. Y lo que queremos hoy es demostrar, con las cifras del informe del Banco Central que nos llegó por los caminos verdes a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, es que el gobierno no está diciendo la verdad sobre el tema de las viviendas, lamentablemente. Fíjense ustedes lo que significa la cifra de las supuestas 100.000 viviendas que el gobierno ha hecho. Esto, repito, es el informe del Banco Central de Venezuela. De las 100.000 viviendas que el presidente ha dicho que existen, 36.000, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, vienen del sector privado, 31.000 aparecieron de la nada de algo que se llama ahora el poder popular, y las del gobierno, las viviendas que ha hecho el gobierno, son apenas 34.000. Es decir, el gobierno solamente este año ha hecho 34.000 viviendas, pero ha tenido que hacer uso de las que hace el sector privado, estas 36.000, y estas 31.000 de lo que se llama ahorita el poder popular, para tratar de inflar una cifra de 100.000 viviendas que no llegan ni siquiera a la meta que se había planteado el gobierno. Y vamos a seguir viendo en la próxima lámina lo que trae también este informe del Banco Central. Esto es tal cual una lámina del Banco Central de Venezuela. Fíjense ustedes cómo de la nada aparecieron viviendas que no estaban siendo contabilizadas. El primer trimestre, 4.000 viviendas. El segundo trimestre del año, 7.000 viviendas. Y de repente se dispararon de la nada a que el gobierno hizo en apenas 3 meses 30.000 viviendas. Es decir, sumaron de la nada unas viviendas que aparecieron y por eso lograron inflar las cifras de vivienda para este año. Pero vamos a ver más. Fíjense ustedes que además de todo, el Banco Central de Venezuela lo han obligado a tener que cambiar la cifra. Lo que está allí en el recuadro rojo, 1.600 viviendas, corresponde a lo que fue el informe del Banco Central en enero. Y ahora ese mismo informe del mes de enero de este año, de la nada, lo inflaron y le metieron casi 5.000 viviendas más. Es decir, que el Banco Central lo están obligando a aumentar las cifras de lo que ya había reportado, a engordar las cifras del pasado para poder cuadrar las cifras y que dieran 100.000 viviendas. Las del primer trimestre las obligaron a endeudar, a agregar más cifras de viviendas de las que ya existían. Y aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que todo esto ha sucedido con una gigantesca caída de lo que es la construcción del sector privado. Nosotros creemos que más bien lo que hay que es estimular la construcción de viviendas del gobierno y del sector privado para lograr que tengamos más viviendas y que podamos tener mucho más viviendas de las que se construyen hoy solo por el gobierno. Eso sería lo lógico. Y así tendríamos como propuesta, como hacen otros países, millones de viviendas al año. No conformarnos con 34.000 viviendas nada más, sino con millones de viviendas al año. Y aquí finalmente queremos mostrarles una prueba en la próxima lámina relacionada con lo que es la producción de cabillas. Fíjense ustedes algo que es curioso. El gobierno dice que este año se rompieron todos los récords de construcción de viviendas, que nunca se había construido tanta vivienda como este año. Sin embargo, esta lámina muestra, lámina del Banco Central de Venezuela, que este año se dejó de producir en Venezuela y de vender en Venezuela 30% menos de cabilla que el año pasado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que si este año hay menos cabillas que el año pasado, cómo se hicieron más casas que el año pasado? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿O será acaso que estamos construyendo viviendas sin cabilla? Esto es, repito, informe del Banco Central de Venezuela que nos llegó a través del Ministerio de Hábitat. Nosotros lo que queremos es con esto alertar al pueblo venezolano para que sepa que el gobierno no está diciendo la verdad. Y sobre todo estamos hablando, ya entrado el mes de diciembre, sobre aquellos venezolanos que están todavía damnificados. Estamos hablando que en Venezuela todavía hay
más de 100.000 venezolanos que no tienen casa y que viven en refugios, en más de 800 refugios, y ellos no tienen la oportunidad, ni han tenido la oportunidad de tener casa nueva. Una pregunta que también yo me hago es, si construyeron 100.000 casas, ¿por qué no se las dieron a los damnificados? ¿Por qué tenemos teniendo 100.000 damnificados cuando supuestamente hay 100.000 casas? ¿Por qué nada más le han dado a los damnificados 5.000 casas, de acuerdo a cifras del gobierno nacional a través del ministro Tarek? De manera que nosotros pensamos que en nombre de un pueblo que está esperando que se le dé soluciones, que se cumplan con las promesas, el gobierno no ha sido serio en este tema de vivienda. Y con estos números que traemos hoy, estamos demostrando que lamentablemente el gobierno está engañando al pueblo venezolano y el presidente o lo engañan o está engañando. Porque las cifras de vivienda lamentablemente no cuadran y lamentablemente en nuestro país al día de hoy tenemos casi que el mismo número de damnificados que hace un año y ellos no han recibido las viviendas. Eso significa más de 100 hoteles todavía tomados, eso significa ministerios llenos de damnificados, el hipódromo, el estadio de Mampote, el estadio Brisas del Mar del Estado Vargas, Corpoelec, el Sambil, todavía lleno de damnificados que han perdido la vida entera en unos refugios llenos de problemas. Nosotros creemos que hay un camino distinto y ese camino significa trabajar juntos, sector privado y gobierno, para construir, como lo hace Brasil, como lo hace México, como lo hace Chile, millones de viviendas al año. Eso es lo que merece el pueblo venezolano. Bueno, lo importante, y es lo que nosotros queremos lograr con todo esto y con todo este movimiento que llamamos la Operación Lupa, es que no engañen al país. Porque en la medida en que el gobierno le miente a los venezolanos y le dicen que se han hecho 100.000 viviendas, la gente piensa que realmente se están haciendo las cosas como se debe. En la medida en que nosotros le abrimos los ojos al país y le decimos no son 100.000 casas, sino 34.000, la gente entiende que debe buscar un camino distinto, que la gente tiene que buscar a través del voto un camino distinto y lograr cambiar a un gobierno que diga la verdad, que haga las cosas como son, que logre trabajar con el sector privado y que logre, con todo el dinero que tenemos, poder construir esa cantidad de viviendas que podríamos tener. No hay derecho que si el gobierno estatizó el cemento, estatizó las cabillas, agarró toda la competencia de construir viviendas, Venezuela esté construyendo por parte del gobierno menos viviendas de lo que se construía antes. Sobre la cumbre de la CELAC, ¿cuál es su balance? Bueno, yo creo que la cumbre del CELAC uno se tiene que alegrar que vinieron toda esa cantidad de presidentes, pero uno tiene que preguntarse también cuál es el costo que paga Venezuela. Al final, todos los presidentes vienen, pero también vienen buscando sacar un provecho del país. Vimos cómo le vendieron a Brasil 20 aviones, ahorita Venezuela le compra a Brasil 20 aviones nuevos, le va a comprar casas a Brasil también. Argentina también sale con un poco de casas que le compró el gobierno venezolano en lugar de construirlas acá. En el caso de Petrocaribe, Cuba y Nicaragua van a construir ahorita refinerías petroleras con dinero venezolano. En el caso de México, el presidente de México logró que se pagara lo de Cemex y que no se nacionalizara Monaca, que no la expropiaran. De manera que al final, igual que el gobierno colombiano, vino también a hacer negocios acá, pero todo a costilla de los venezolanos. A mí me parece que estas cumbres no ponen primero al país, sino que muchas veces se viene buscando pagar un precio y Venezuela lamentablemente y nuestro gobierno paga un precio muy alto por tener estos invitados que vienen a comer a la fiesta y a beber a la fiesta, pero el pueblo venezolano es simplemente un espectador que no ve los beneficios concretos que debería traer todo esto, que debería simplemente traducirse en empleo, en inversión, en verdaderamente más democracia, y eso no es el resultado.